El acta de la sesión número 10 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La de la sesión número 11 queda a disposición de la señora diputada y señores diputados. Y a continuación el señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se ha recibido proyecto iniciado en moción de los diputados señores Coloma, Boadilla, Borges, Cornejo, Donoso, Ladé, Leay, Lilayú, Moreira y von Millenbroek, que modifica la ley de tránsito para establecer la renovación automática de licencia a conducir por buena conducta. Luego el reemplazo del diputado señor Leonidas Romero por el diputado Juan Igor Rassel para esta sesión. Y finalmente la solicitud del director de la Academia Parlamentaria, señor Marcos Sepúlveda, para patrocinar ciclo de 3 charlas denominado Conectividad Digital, un imperio social en democracia, a realizarse los días 12, 13 y 14 de julio próximo. Esa es la cuenta, presidente. Perfecto. ¿Ningún comentario sobre la cuenta? No, se ofrece la palabra en varios. El presidente, ¿se acuerda entonces otorgar el patrocinio, no? Gracias por el... Se trata de una solicitud del director de la Academia Parlamentaria, el señor Marcos Sepúlveda, para entregar un patrocinio a un ciclo de 3 charlas denominado Conectividad Digital, un imperativo social en democracia, como pregunta, a realizarse los días 12, 13 y 14 del próximo mes de julio. ¿Tenemos acuerdo para entregar ese patrocinio? No es dinero, por si acaso. No es dinero, es solamente poner el logo de la comisión, ¿sí? Eventualmente, si nos extienden la invitación, podría ir yo o cualquiera de ustedes, la medida que esto se extienda. No es en Miami, no. Probablemente en Zoom. No. Pero, ¿tenemos acuerdo entonces? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. En el punto varios, se ofrece la palabra. Diputado González. Presidente, buenas tardes. Gusto saludarle a usted y a todos los colegas presentes. Presidente, quiero solicitar que se pueda oficiar al Ministerio de Transporte para que se nos entregue información sobre gestiones que se están realizando para mantener y mejorar la conectividad en el río Maullín, en la comuna de Maullín, y de los avances en la modificación del contrato base entre el Ministerio y la naviera y el nuevo diseño que se debe implementar en la comuna para mejorar el servicio y la frecuencia del transbordador, de acuerdo a los requerimientos de la comunidad. Eso, presidente, muchas gracias. Diputado González, ¿hay acuerdo para oficiar entonces? ¿Sí? Perfecto. Diputado. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los presentes. Básicamente teníamos pendiente, presidente, en esta comisión poder recibir a algunas personas de las agrupaciones convocadas a través de la problemática del lago Caburgua, que es un lago de la región de la Araucanía que se nos está secando. Por diversas razones, hay estudios ya de las universidades, Universidad de Chile, Universidad Austral, también de Valdivia, y hemos avanzado en algunas gestiones, como por ejemplo la Armada de Chile comprometió su apoyo para realizar diversos estudios del fondo de este lago a través de la ministra de Defensa. Así que agradezco además esa gestión, dicho sea de paso, pero debemos reagendar en definitiva que puedan estos vecinos para sumar la voluntad política transversal de esta comisión como lo he planteado, porque un lago no se nos puede secar por ningún motivo. ¿Usted se va a tomar acuerdo sobre eso ahora o coordinamos más adelante? Para coordinar la fecha cuando se estime conveniente, porque las personas habían comprado pasaje y iban a viajar, pero se entiende los nuevos contextos, entonces va a tener que ser por Zoom considerando la... Sí, el Congreso no tiene permitido Exacto. la visita de personas externas. Entonces, ponerle alguna fecha determinada para entregarle a estas personas que puedan exponer la problemática. Ya, vamos a... sesión a definir, entonces, Sí, a sesión a definir, porque tenemos algunas cuestiones comprometidas para la vuelta a la distrital con el diputado Badilla y con el diputado González para el día 5 de julio, que tenemos que tomar acuerdo luego. Diputado Mulet. Sugerir hacer alguna sesión extraordinaria, presidente, un día lunes, en fin. Creo que es bueno para ver los temas, porque lo legislativo... Para poder, sí. Sí, que yo también Sí. viene en tabla un proyecto que Sí. me interesa mucho. Pero creo que podríamos hacer algunas sesiones especiales para apurar y no seguir atrasándonos con estos temas. Podríamos hacerlo, sí. Sí, a ver. Para el día 28 de junio está programado una sesión donde está convocado el ministro de Transportes, así como diputado Badilla, el Ceremi actual de Transportes de esta región de Valparaíso o el ex Ceremi.
Ya, el ministro de Transporte y el ex Ceremi. Eso sería el día 28 de este mes, 28 de junio. Yo creo que eso no debería tomando la sesión completa. Podría ser el primer bloque o quizás un poco menos, dependiendo de cómo esté el nivel de respuestas que ustedes consideren a sus interrogantes. Eh, y eh, Esto sería para el 28 de junio estarían estas tres estas, entidades, sí, más las personas que invitamos para que se pronuncien sobre el proyecto de don Jaime Mulet y otro proyecto que también tenemos en tabla. O sea, ya. el día 28 Deberíamos abocarla íntegramente completo para que vienen los invitados suyos. Sí, Para el 28 de junio. de junio. Y el 5 estaríamos, ahí estaríamos Más libres. posibilidad, sí, 5 de julio. Por eso es que mejor que lo vemos después. Sí. Con la secretaría. Ya, vamos a acordar las fechas. Estas son las fechas tentativas, las acordamos y las zanjamos a través del grupo de WhatsApp en los siguientes días para, para que podamos tener una resolución favorable al respecto. Diputado. Sí, hay una invitación que se está cursando también al presidente de la Federación de Transporte de la región de O'Higgins, que nuevamente me parece que se postergó. Santa Cruz. Sí, Sí, de Santa Cruz de Chépica. estaba Sí, el 28. para el 28, sí. Ya fueron informados, sí. Sí. ¿Se les comunicó, presidente? La comisión tiene que Sí. hacerles esa comunicación. Sí. Ok, gracias, presidente. ¿Alguien más sobre el punto varios? Diputada Anullado. Presidente, pido la palabra. Ah, está el diputado Bugueño. Estaba el diputado Bugueño y luego la diputada Anullado. Gracias, presidente. Varios, solicitar por su intermedio que se oficie para saber sobre el diseño del proyecto de ciclovías desde la ruta desde San Fernando hacia Pichilemu, saber si es efectivo que existe ese proyecto y si está, en qué etapa va. Y además que se nos pueda informar, ¿cierto?, a través de la Comisión de Obras Públicas sobre el proyecto de la carretera La Fruta, ya que comprende desde San Vicente, Pemo hacia Las Cabras, Rapel, sobre esta ruta que han habido muchos accidentes, por lo tanto quiero saber cuáles son las medidas viales, de seguridad viales que se están tomando, y también con respecto a un cambio de trazado en esta ruta, ya que se pueda oficiar ahí al ministro de Obras Públicas para que nos pueda dar respuesta y con copia al subsecretario. Gracias, presidente. A usted, diputado Bugueño, ¿hay acuerdo para oficiar entonces? Ok. Diputada Anullado. Presidente, solamente para que pueda estar tal vez en una consideración en la reunión que se había ya acordado, pero para recordarlo y que con el señor secretario pudieran ver la fecha donde se requiere una sesión extraordinaria con el ministro de Obras Públicas para conocer obras que están pendientes, como el caso que lo había señalado ya el diputado, el puente de Cancura, puente de Quilacagüín, otras obras de la región y así también de los demás parlamentarios, y el presupuesto para comunidades indígenas de la región de los lagos, los ríos, el Biobío y la Araucanía, que lo habíamos conversado anteriormente, pero para que ahí se haga una sesión que sea de 2 horas, porque en media hora No, eso no va a da, ser sí. imposible, y además con el ministro de Transporte no olvidemos que el diputado Tuma, ¿no? ¿Cuánto es? Coloma planteó la posibilidad de que se dé a conocer las obras que se van a construir o los trenes desde la región metropolitana al sur, entonces igual sería importante dejar una sesión especial para no olvidar solamente. No, Gracias. estaba plenamente presente, diputada. Sí, sobre el tema ferroviario, recordar que tenemos una sesión especial el día de mañana, por lo tanto ahí deberían aclararse buena parte de las dudas. Van a estar ambos ministros de Transportes y de Obras Públicas, así que creo que esa sesión debería cumplir el objetivo de aclarar todas las dudas al respecto. Diputado Badilla. Presidente, por cierto que es importante la reunión de mañana, pero en las comisiones se puede interactuar directamente con los ministros. Yo había planteado este tema también del ministro de Transporte y por eso yo apoyo la propuesta de la compañera Anullado, en el sentido de que venga el ministro para dar respuesta a algunas inquietudes, y en particular yo había planteado el tema de
el biotren a la comuna de Penco Tomé en su momento, y quedamos que íbamos a agendar la invitación para el ministro. Ya, lo tenemos considerado dentro de los acuerdos que están pendientes. Podemos anticipar que esto podría ser la semana del 5 de julio, y si tuviéramos que tener una sesión especial tendría que ser el lunes 4. Ahí tenemos por eso les proponía resolverlo a través del grupo de WhatsApp en función también de cómo se vaya resolviendo las tablas, de cómo vengan. Si tuvieran algunas discusiones inmediatas que nos posibiliten tener sesión, ahí tenemos que analizando, tomando esa decisión. ¿Alguna otra palabra? Porque, diputado Romero. Gracias, presidente. Bueno, yo no soy miembro permanente de esta comisión, pero quiero dejar planteado un tema, y como está el diputado Badilla acá, que es de mi distrito, y la Santa María. Y la Santa María está a 30 kilómetros del continente y depende de la comuna de Coronel. Se construyó en el gobierno anterior un muelle en Puerto Norte, pero no se hizo la conexión con el camino, que son más o menos 5 kilómetros, y eso depende de obras públicas. Hoy día, los 2.300 habitantes están con serios problemas de traslado porque la barcaza vive en Pana. De hecho, hace 10 días más o menos falleció un joven en la isla porque no había cómo transportarlo. Entonces hay problemas serios. Me gustaría, presidente, que ese tema también se tratara con ambos ministros porque se requiere con urgencia respuesta. Yo me reuní con el ministro de Transporte el día lunes, le planteé esta situación, pero no he tenido respuesta. Entonces sería bueno que acá en la comisión se comprometiera con algunos temas, ambos. Repito, el camino que une el muelle de Puerto Norte y el camino principal, y el transporte de la barcaza. ¿Desea oficiar que la comisión oficie al ministerio? O... Sí, por favor. ¿Hay acuerdo entonces para oficiar al ministerio sobre eso? Con la dirección expresa, presidente. Yo lo había entendido adicción, ¿no? Si yo soy de los que se quiere hacer el test del pelo. Me voy a tomar si no hay ninguna otra palabra en el varios, ¿no? Me la voy a tomar yo. Deseo pedir el acuerdo de la comisión para oficiar al Ministerio de Obras Públicas por el abandono de una obra denominada Ampliación Red Pública Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sector Alcázar en la comuna de Quellón, obra contratada a la empresa constructora Patagonia Ingeniería Limitada mediante proceso de licitación público 292830LR20, empresa que se encuentra en insolvencia financiera desde hace varios meses atrás. La obra está completamente abandonada, se han producido anegamientos y diversas afectaciones a las personas que viven en el alrededor de esta obra inconclusa. Así que deseo tomar el acuerdo de la comisión para poder oficiar al Ministerio de Obras Públicas al respecto y eventualmente al Ministerio de Vivienda si es que procediera. No existe total claridad de si son ambos mandantes o si es solamente el MOP. Sí. ¿Hay acuerdo? Perfecto. Con la adhesión del diputado González. Bien, entrando en la orden del día, corresponde que continuemos con la votación en particular del mensaje de su excelencia y también la expresidenta de la República para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Esto en segundo trámite constitucional y aprobado en general por unanimidad. Nuevamente agradecemos a quienes son ya integrantes a Viviana y al subsecretario caseros de esta comisión. Así es que vamos a retomar la votación donde la dejamos la semana pasada, recordando que habían algunos asuntos pendientes de esa votación. Doy cuenta de ello ahora, presidente. Se encuentra pendiente una indicación presentada aquí en sesión que dice: agréguese la palabra arbitrariamente entre las palabras no y discriminatorias, ubicada al final del inciso. Esto se refiere a la página 4, indicación 4 del... ¿qué? Indicación 4 del Ejecutivo. Esta indicación, entonces quedaría el párrafo de la siguiente manera: la aplicación del principio de neutralidad tecnológica podrá ser limitada para evitar interferencias, proteger la salud pública o garantizar un uso compartido de ciertas radiofrecuencias, siempre que aquella restricción sea necesaria, proporcional y no arbitrariamente discriminatoria. La palabra arbitrariamente es lo que se está agregando en este párrafo segundo.
No está quien hizo la... No, sí, la página sí, eso. 4, si no me equivoco. Lo que pasa es para que ellos tengan la composición del texto. Que es la indicación 4. No está en el comparado, pero sí que ustedes pueden ver cómo se inserta esto en el inciso segundo, que estaría en la página 4 al inicio. Está bien eso, ¿no? ¿Sí? Sí, pues usted, eso lo falta entonces que lo firme. ¿Lo firma? Unanimidad. Ah, ya. Le vamos a informar, ¿ah? ¿Me presta su lápiz, por favor? ¿Perdón? ¿Su lápiz, por favor? Sí, Este no. tiene preparado. Ya. Entonces, aprobación unánime. Perfecto. Pasamos a la página 30 del comparado. ¿Sí? Gracias. Mire, pasa lo siguiente. Yo no sé si la indicación, estamos más adelante de la indicación 14 y la 15 Sí. en este momento, sino para en la página 30. Es lo que quedó pendiente. Perfecto, ahora vamos. Ahora ok. vamos a ver la Ok, indicación. vale. En la página 30, como decía, quedó pendiente la indicación 14 del Ejecutivo, junto con su indicación, que está en la página 32, la indicación del diputado Castro, que se refiere al número 15, y que está reformulada en estos momentos. Entonces, voy a dar lectura a la reformulación de la indicación. Diputado Castro. Entonces, a ver, para una cuestión de orden, yo retiraría mi indicación para que solamente quedara esta la que sustituye en el fondo a la 15, que en el fondo tiende a reemplazar la del Ejecutivo, la 14. Así es lo que entiendo. Ok, muchas gracias. El diputado Castro. El diputado patrocinante. Diputado Badilla. No, sí, pero el Ejecutivo retiró. Ahora no tiene eso. Si es que no tiene problema el Ejecutivo. Voy a dar lectura. A ver. Rechazar la indicación 14 del Ejecutivo. Pero sería interesante. No necesariamente. El ministro para que todo esté, o sea, ya lo asentía, ministro. Presidente, si desea, suspendemos la sesión, le sacamos copia de esta indicación y la hacemos correcta, o si no le doy lectura. Porque... No, dele lectura. Sí, Sí, ya. sí. Entonces dice así, la reformulación de la indicación. Artículo 24b. Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones estarán obligadas a dar servicio a los interesados que lo soliciten dentro de su zona de servicio establecida en los decretos de concesiones y sus modificaciones, y aquellos que, estando fuera de ellas y o de otro concesionario, costeen las extensiones o refuerzos necesarios para llegar hasta ellas. En el caso de las concesionarias del servicio público que provean acceso a Internet fijo, la unidad mínima geográfica de su zona de servicio será en áreas urbanas a nivel de zona censal y en áreas rurales a nivel de entidad, según lo definido por el Instituto Nacional de Estadística. La Secretaría podrá fundadamente eximir de esta obligación a los operadores que cuenten con menos del 2% de participación del mercado de acceso fijo nacional. Los operadores que hayan sido eximidos de cumplir con la unidad mínima geográfica de la manera antes indicada, cuando superen el 2% de participación de mercado, deberán cumplir en adelante con la unidad mínima geográfica establecida precedentemente respecto de las futuras solicitudes de modificaciones de concesión. Para el caso de los servicios móviles, la obligatoriedad señalada en el inciso primero recae sobre la zona geográfica que cumple las condiciones consideradas en el cálculo de la zona de servicio que señale el concesionario en su proyecto técnico. Los interesados podrán ejecutar la obra de extensión o refuerzo por sí mismos, a través de concesionarios de infraestructura u otros terceros, o bien encargar su ejecución a la concesionaria que le proporcionará el servicio. Las obras deberán ser aprobadas por la Secretaría de Telecomunicaciones. Las citadas obras darán derecho a usar los bienes señalados en el artículo 18 de la forma prevista en dicha disposición. Las extensiones o refuerzos serán de propiedad del interesado.
anterior, sin perjuicio de lo que acuerden las partes en esta materia. Para atender solicitudes de interesados ubicados fuera de su zona de servicios y de la zona de servicios de otros concesionarios, las empresas concesionarias de servicio público de telecomunicaciones podrán convenir el suministro de servicio público de telecomunicaciones con comunidades de usuarios u otros permisionarios o concesionarios con objeto de facilitar el acceso al servicio a un mayor número de personas. En el caso de los servicios limitados de telecomunicaciones a los que se refiere el artículo 3º, letra C, párrafo 2, una norma técnica establecerá su funcionamiento y las interconexiones con las redes preexistentes. Esa es la lectura de la indicación. Le daría la palabra al diputado Castro y al subsecretario. ¿Quién primero? ¿Subsecretario? Permite, yo creo que el subsecretario, para referirse a mi indicación, si le parece o no correspondiente para a poder poder votar en contra o no la de. darle contexto y todo aquello. Gracias, presidente. Esta indicación quedó pendiente de la sesión pasada y quedamos con la tarea de revisar cuál era el punto. La discrepancia estaba en que para las empresas de telecomunicaciones resultaba o podía resultar demasiado oneroso que el área mínima de servicio fuera una comuna, y para eso poníamos ejemplos de comunas que tienen una gran extensión territorial y donde las poblaciones están concentradas en extensiones muy chicas. Entonces era demasiado oneroso tener que cubrir una casa que estuviera en la punta del cerro literalmente, ¿no? Nos reunimos con la industria, con el auspicio del diputado Castro, ¿ya? Para buscar cuáles eran los puntos de interés o de intersección en este tira y afloja, ¿no? Porque por una parte la indicación original hablaba de que la unidad mínima era una manzana, y eso en el fondo hacía ineficaz la ley porque ya no había una obligatoriedad de servicio, ¿sí? Y lo que está escrito ahora en la indicación que acaba de leer el secretario es lo que concordamos en esta conversación durante gran parte de esta mañana, ¿eh? Por lo tanto, para el Ejecutivo sí es satisfactorio como solución. En consecuencia, lo que correspondería entonces sería someter a votación la indicación número 15, la 14. Ya, perfecto. Presidente, Diputado, ¿perdón, le pidió la palabra? Después. Ya, el diputado Badillo y luego el diputado Coloma. Solo, presidente, ¿cómo quedó, porque no retuve parte del párrafo, que aquellas empresas que tengan menos del 2% podrán ser eximidas de las exigencias, y esto va a ser determinado discrecionalmente por la subsecretaría o en base a antecedentes fundados que realmente acrediten de que pueden acceder a esta exhibición? ¿Se lo leo si quiere? Sí, por favor. La subsecretaría podrá fundadamente eximir de esta obligación a los operadores que cuenten con menos del 2% de participación del mercado de acceso fijo nacional. Los operadores que hayan sido eximidos de cumplir con la unidad mínima geográfica de la manera antes indicada, cuando superen el 2% de participación de mercado, deberán cumplir en adelante con la unidad mínima geográfica establecida precedentemente respecto de las futuras solicitudes de modificaciones de concesión. Solo una consulta al sub. La verdad es que a mí la discrecionalidad va a depender del buen criterio que tenga, en este caso el sub. Yo creo que el subsecretario actual tiene buen criterio, pero quizás los que vengan a lo mejor van a tener un criterio distinto. Entonces, a mí lo que me hace ruido es esta discrecionalidad, que la subsecretaría podrá eximir. ¿Hay algún inconveniente en que el podrá se cambie por deberá? Subsecretario. El deberá eximir, no puede dejar fuera el caso de ISP que sí quieran cubrir toda una zona censal. Presidente, perdón, no se escucha la respuesta del subsecretario, está con el micrófono apagado. Está apagado el micrófono, sí. Ahí sí. Gracias, diputado. El problema que tendría el deberá es que podría excluir a ISPs chicos que sí estén interesados en cubrir toda una zona censal. Estoy pensando en áreas urbanas, estoy pensando en ISPs que operan en zonas urbanas de nicho y que tienen menos del 2%. Si me permite solamente un minuto para poner en realidad lo que significan estas cifras, ¿eh? Los grandes operadores que todos conocemos, entiéndase Movistar, Entel, Claro, WOM, BTR, GTD, Mundo, concentran a nivel de internet fijo sobre el 97%, en realidad sobre el 99%, porque WOM es el que está recién entrando y tiene un 2,2%.
que sería el último que estaría sujeto a esta obligatoriedad, ¿ya? Todos los demás ISP, que son más de 100, suman un 0,67%. ¿Ya? Por lo tanto, si efectivamente a algunos de estos ISP les va muy bien, nos encantaría que les vaya bien, y logran una cuota de mercado del 2%, parece razonable que se hagan cargo de una zona censal, porque tampoco les estamos haciendo ir a toda una comuna o cubrir zonas rurales que estén despobladas. Eso, diputado. Diputado Coloma. Quiero partir por aclarar que estoy en el auto, que tuve un problema. Lo quiero aclarar, sé que no puedo votar desde el auto, voy a estar en un lugar fijo pronto, pero me gustaría a mí hacerle una pregunta al subsecretario precisamente en lo relativo al tema del 2%. A mí lo que me sospecho que va a ocurrir es que las grandes compañías telefónicas van a quedarse con toda la zona urbana y que precisamente no van a querer ir a las zonas rurales por el tema del 2%, y que va a quedar entre comillas, la excusa perfecta para las grandes empresas de no abarcar sectores rurales, porque se va a decir, mire, está la obligatoriedad por parte de empresas chicas, o que quieran, o la posibilidad, mejor dicho, por parte de empresas chicas que quieran acceder a poder entregar este servicio, pero, y las grandes en el fondo van a tomar la crema, ¿no es cierto?, lo urbano, lo fácil de llegar, y se van a acoger a esta posibilidad que tengan de, al no ser comunas o al no ser amplios sectores, quedarse con lo que les interesa. A mí, perdón lo jurídico, pero de guata, me suena que esta forma que está quedando este 2% va a favorecer muchísimo a las grandes empresas más que a las pequeñas. Y esa duda es la que tengo, porque al ver esta posibilidad de que se pueda dividir porque los espacios censales son chicos, entonces las grandes compañías se van a quedar, tiendo a creer, con todos aquellos lugares urbanos o de fácil acceso, y va a quedar la salida, por decirlo perfecto, con las chicas, o con las pequeñas que quieran crecer. Entonces, a mi parecer, presidente, esta indicación, como está quedando, favorece en extremo a las 5 o 6 grandes compañías que tienen la solución, por decirlo, para no llevar a las zonas rurales, sobre todo aquí nos toca representar a las zonas rurales, el servicio de Internet. Esa es una aprehensión que tengo yo con la norma como está quedando. Presidente, me gustaría saber la opinión del subsecretario, porque así como está, no sé, perdón que diga ahí un poco, pero estoy pensando en Melipilla, por ejemplo. En Melipilla hay un núcleo urbano y un núcleo muy rural. Entonces se van a tomar las zonas censales urbanas, van a tener todas servicios de Internet, y las zonas censales rurales van a depender solo de que una pequeña compañía pueda acceder, le interese meterse en ese mercado. Si no hay una pequeña compañía, no va a quedar nadie con Internet, y este derecho al acceso al Internet va a ser letra muerta. ¿Por qué? Porque ¿qué incentivo va a tener, no sé, da lo mismo que compañía, de irse a zonas rurales, si es que puede elegir las zonas censales a dedo, por decirlo de alguna forma? Esas van a ser las donde va a haber mucha competencia, pero las zonas rurales, y mientras más rural, más excusas. A mí me gustaría que fuese el Estado el que, por ejemplo, pudiese ayudar, como lo ha hecho en el pasado, en las zonas rurales, sobre todo el extremo sur, con la instalación de antenas para asegurar el acceso a Internet. Pero así como está quedando, a mí me siento que va a quedar una ley muy pro gran empresa y muy perjudicial para las personas que viven en zonas rurales apartadas, que cuyas zonas censales no va a haber mayor interés por parte de las distintas empresas de proveedoras de Internet de participar en esas licitaciones. Eso es mi comentario, presidente. Gracias, diputado Coloma. Le doy la palabra al diputado Mulet y luego al subsecretario. Presidente, estoy completamente de acuerdo con el diputado Coloma. Y una de las cosas que me preocupa, creo que este tema es un tema bien del corazón de este proyecto, un tema bien determinante.
Y el diputado Coloma da la razón a que se mantenga la indicación como la propuso el Ejecutivo, aquí en la indicación 14. Como señala, ¿cierto? Y está escrito hoy día y no se ha votado, y es la que más me gusta a mí, dice, en el caso de las concesionarias del servicio público que provean acceso a Internet fijo, la unidad mínima geográfica será en zonas urbanas a nivel de comuna y en zonas rurales a nivel de definiciones censales del Instituto Nacional de Estadística. Porque de alguna manera engloba la comuna, y la comuna es la comuna. La comuna es la comuna. De manera que la comuna tiene zonas urbanas y tiene zonas rurales. De manera que, entiendo yo, envuelve a las zonas urbanas y a las zonas rurales. Una comuna, si uno define que la unidad mínima es una comuna, una comuna. Los límites de la comuna están perfectamente establecidos. Y creo que de esa manera se asegura la mejor provisión del servicio precisamente a los sectores, a todos los sectores de la comuna, rurales y urbanos, así lo entiendo yo, de una misma comuna. No entiendo la distinción que hace después el mismo artículo, dice en zonas rurales, pero las zonas rurales son parte de una comuna. Entonces, por eso ahí, a nivel de comuna, bueno, la unidad mínima geográfica será en zonas urbanas a nivel de comuna. Hay comunas urbanas y comunas rurales, podrá entender, ¿no? Pero, por ejemplo, Melipilla es una comuna urbana. Las comunas son comunas, no son urbanas ni rurales, tienen zonas urbanas y zonas rurales. Yo creo que lo importante es que se llegue con Internet de la mejor manera posible. Y creo que, como además va a quedar garantizado en la nueva Constitución, si se aprueba, y si no se aprueba igual, hay muchas reformas que apuntan a que sea un servicio universalmente garantizado, digamos, el acceso a Internet. Entonces, este tema es coyuntural. ¿Cómo vamos a proveer de Internet al señor que esté en la punta del cerro, como dijo alguien? Él tiene el mismo derecho al señor que está en el centro de la ciudad. Y el Estado le tiene que garantizar al señor de la punta del cerro el acceso, como el agua potable, como, en fin, la energía eléctrica. Y ya habrá tiempo, habrá que ver la fórmula, pero me preocupa que la fórmula conversada con las empresas, a mi juicio, beneficia más a la empresa y las aleja a la gente que está en lugares apartados de la posibilidad del acceso a Internet fijo. Ahora yo espero que con la tecnología también, la neutralidad tecnológica y los otros principios, bueno, en algún momento seguramente vamos a tener un acceso mucho más universal, seguramente de otra forma, ¿cierto? Como se propone, pero creo que hay que garantizar el derecho de la gente que vive en el mundo rural y en la punta del cerro, porque es la más vulnerable además, presidente, es la más vulnerable. Entonces a mí me gusta cómo está el número 14 del Ejecutivo, lo quiero decir, y no esta que convino, bueno, el propio Ejecutivo lo dice acá, me perdonará, yo apoyo este gobierno, pero no estoy de acuerdo en esto. Gracias, diputado Mulet. Le voy a dar la palabra al subsecretario primero para que dé respuesta a las inquietudes que se han planteado, y luego tengo las solicitudes del diputado Romero, diputado Ojeda y diputado Castro. Ahí nos ponemos de acuerdo en quién va primero, si es sobre el punto. Subsecretario. Gracias, presidente. Esta modificación nació a raíz de una constatación hecha por los propios diputados de que la forma en que estaba escrito la zona de servicio obligatoria a nivel de comuna excluía en la práctica los ISP chicos, ¿ya? Un ISP chico, y aquí hablábamos, bueno, el caso de WOM, por ejemplo, que tiene la mala suerte de tener un 2,2%, si decide dar servicio en la comuna de Antofagasta, tiene que cubrir desde el puerto de Antofagasta hasta Argentina. Y eso al diputado Castro le duele mucho porque es diputado por Antofagasta, y puede significar que empresas chicas no lleguen a dar servicio más que en zonas extremadamente pequeñas, como por ejemplo una entidad rural. Porque si lo forzamos, y ahí lo que dice el diputado Mulet en realidad es la carta de Registro Pascuero, lo que a mí me gustaría. O sea, ponemos a nivel de comuna y por lo tanto usted dijo la comuna de Antofagasta y atiende a cualquier casa que esté en cualquier lugar de Antofagasta, dijo comuna de Melipilla, lo mismo, ¿ya? Pero eso significa que los actores que van a quedar en condiciones de asumir la obligatoriedad de dar en toda la comuna son los actores que tengan espaldas para invertir en eso. Ese es el riesgo que tiene dejarlo como comuna. Ya. Es cierto lo que dice el diputado, porque hoy día, si yo lo someto a un dato de realidad, efectivamente los que quedan excluidos son los ISP más chicos, en los cuales se podría aplicar esta cláusula discrecional de que Subtel podría decir, dado que tiene menos de un 2%, lo eximo de cumplir con toda la comuna, efectivamente.
Diputado Romero, ya, diputado Ojeda, y luego el diputado Castro. Gracias, presidente. ¿Sabe que a mí me hace fuerza lo que dijo el diputado Coloma y el diputado Mulet? Y yo represento el distrito 20, donde hay muchas comunas con mucha ruralidad, y la verdad es que el casco urbano tiene buena conexión, pero los sectores rurales nada. En Coronel, donde yo vivo, la isla Santa María, recién la plantilla de 30 kilómetros del continente, ni siquiera tiene posibilidad de llamar por celular, pues tiene que subir a la punta del cerro a veces. No hay telefonía red fija, no hay telefonía móvil y menos internet. Hay colegios, está Carabinero, hay un Cefán y no tienen nada. En un sector casi urbano de Coronel, el sector de Patagual, tampoco hay conectividad. Entonces, yo espero que este proyecto de ley se apruebe y que sea una ley, pero lo quiero decir con mucho respeto, presidente, al señor subsecretario, que no es responsabilidad de usted, obviamente, que se transforme en un Transantiago que no sirve para nada. En el gobierno anterior, en la cual yo fui parte, fue diputado de gobierno, escuchamos muchas veces al presidente de la República, al ministro de Telecomunicaciones, al subsecretario. La verdad es que yo participé en comisión donde está permanentemente planteando que la solución de esto, pero no ocurrió nada. Yo no le quiero echar la culpa al empedrado, ya eso es pasado, pero lo que hoy día se viene, tenemos que hacer las cosas bien. Subsecretario, por su intermedio, presidente, y al ministro y al gobierno, yo espero que todos los sectores tengan conectividad. Y la Santa María, vuelvo a insistir, soy bastante localista, 2.300 personas. Hay un colegio básico, hay un liceo, pero que no tienen conectividad de ninguna manera. Por lo tanto, si vamos a sacar un proyecto de ley bajo esta administración, que cumpla todos los requisitos y que le sirva a todos los chilenos, porque no hay chilenos de primera, segunda, tercera categoría. Todos necesitan el Internet. Gracias, presidente. Diputado Ojeda. Sí, agregar, estoy de acuerdo con lo que han planteado los últimos que me han precedido la palabra, pero agregar también respecto a la Araucanía y el Biobío, un tema que es no menor y que dice relación con dos grandes puntos. Uno, la falta de acceso efectivamente en la región de la Araucanía, por la cual soy parlamentario. El sector rural es demasiado amplio y es donde está efectivamente la pobreza sumergida, enquistada y más aún dentro de las propias comunidades mapuches. Hoy día sin acceso a internet ni a llamadas prácticamente. Y un tema totalmente distinto, paralelo y no menor, a propósito de lo que estamos viviendo hoy como región, lo vimos durante la mañana en la sesión, el tema de seguridad es realmente preocupante. Y una de las principales falencias, y lo digo desde mi experiencia como gobernador, encargado de la seguridad en su momento, son las comunicaciones. No hay comunicaciones internas que permitan dar respuesta rápida cuando ocurre cualquier hecho de connotación de cualquier tipo de delincuencia, etcétera. Las policías se enteran a la media hora, una hora, andan todos perdidos porque no hay comunicación en aquellos lugares. Entonces, un tema casi visto como seguridad nacional, hay que agregarlo también dentro de estos comentarios que me han precedido. Gracias, diputado. Diputado Castro. A ver, yo quiero ser, ojalá, lo más claro para poder defender esta indicación, que es perfectible, por supuesto que es perfectible. Ya, sí, eso está de más, aquí le quedan varios espacios más. Pero vamos perfeccionando las indicaciones, no las vayamos echando para atrás. ¿En qué sentido? En que a mí también me encantaría que fuera comuna, pero que hay que entender que cuando uno define la obligatoriedad para la comuna, hay que llegar a todos los puntos de la comuna, sean rurales, no sean rurales, da lo mismo. Y por lo tanto, lo que nos explicaban es que si yo voy a optar, siendo un concesionario, a llegar a una comuna, obviamente que si esa comuna tiene un pedazo de la cordillera, no, pues no voy a esa comuna yo, entonces no me interesa. Así es simple, no me interesa. Sea grande, sea chica, 2%, 3%, 4%. Y ese es el problema que teníamos con la indicación del Ejecutivo. Corríjame después, por favor, si puede apoyar o no, señor subsecretario. ¿Qué es lo que se hizo? Teniendo en cuenta que aquí hay una obligatoriedad de dar servicio, o sea, si yo voy a esta concesión y a mí me interesa llegar a esta localidad, yo me obligo, pero ¿cómo tengo que mirar esto? De acuerdo a lo que dice el INE, que podemos inventar, este es un pedazo rural, no, el INE define bien cómo son las estructuras. Cómo se estructuran de acuerdo a la zona censal en el área urbana. Y ahí estamos todos de acuerdo, yo creo que no hay nadie que en una zona urbana no vaya a estar de acuerdo quizás con eso.
en el entendido de que también existen zonas rurales, para que no quedara la última casa y de esa forma, por esa última casa, me dijeran que no a toda la comuna, se llegó al mínimo elemento después, que es una entidad. Estamos hablando de un pequeño pueblo de 4, 5, 6, un villorrio que seguro entiendo se puede censar también. Y esa es una unidad que define el INE. Por eso aquí quedó muy claro. Entonces, si queremos perfeccionarla, estaríamos como obligamos a que vayan a esas entidades, quizás. No sé, se imagina. Pero, si ustedes me preguntan en cuanto a la definición, efectivamente se analizó con respecto a lo que establece nuestro organismo que tiende a sectorizarnos. Si nosotros vamos a una provincia, si nosotros vamos a una comuna, pasar de la manzana a una provincia, a una comuna, es impracticable. Así que esa es la lata que tenemos. A mí me encantaría también, pero es impracticable. Entonces, si queremos legislar así, perfecto, legislemos. Pero vamos a desincentivar y lo otro lo vamos a dejar en letra muerta. Y aquí ha habido un compromiso en la reunión que se ha generado de las empresas, decir, sí, podemos llegar a lo más mínimo que podríamos llegar, cediendo un poco. Yo vi esa cuestión, y cedieron en llegar hasta dónde, hasta una entidad en zona rural. Y con eso nos aseguraríamos, de acuerdo a la obligatoriedad que tiene esta indicación, nos aseguraríamos que llegáramos por lo menos a esas 4 o 5 casas, y no quizás al RUCO. Eso es lo difícil de llegar. Entonces, si vamos, yo se los pido, señores diputados, quedan todavía espacios para que el Ejecutivo vaya y reponga, por ejemplo, otra indicación, pero vayamos avanzando en lo lógico y hasta dónde podemos en el fondo conseguir. ¿Cómo tomamos esta entidad rural y cómo la aseguramos? Eso es lo que les estamos pidiendo con esta indicación. Gracias, señor presidente. No sé si, ojalá pueda, yo no soy técnico en este tema. Me he estado recién metiendo en esta comisión. Ojalá el subsecretario en el fondo pueda rebatir esto, asegurarlo, decir que puede en el fondo traer otra avanzando con esto mismo. No lo sé. Gracias. Gracias, diputado. Subsecretario, si quiere referirse al tema, y si no, ya pasamos a la votación correspondiente. Pasamos a la votación entonces. Sí. Vamos a votar. Sí. Vamos a votar la indicación del Ejecutivo primero, entonces, y después la. Ya la bajamos. Claro. Y después votamos la 15. Perdón, presidente, una pregunta antes de votar. Ya, diputado Colomá. Sí, que el Ejecutivo entiende que la indicación presentada por el diputado Castro no tendría entonces mayor, o la del Ejecutivo para efectos del 2%, no tendría mayor impacto en las zonas rurales. Yo creo que esto es lo más importante, lo que hay que dejar más claro en esta discusión. Al final, ¿cuál es el impacto que van a sufrir las zonas rurales con la indicación que permite la exclusión de algunas empresas de llegar, ¿no es cierto?, o de la forma, mejor dicho, en la que se delimitan los espacios comunales o censales o como se entienda al final. Para el Ejecutivo está correcto y con esto se puede acceder al derecho al Internet para todas las personas. Esa es mi única pregunta, presidente. Antes de votar, por eso la prefería hacer al tiro. Ya, diputado Colomá. Diputado Molet, ¿sí sobre el punto? Sí. Yo quiero insistir en la propuesta original del Ejecutivo, ¿ah? Y quiero señalar que es perfectamente y que no afecta la competencia, ya que las pequeñas empresas menores del 2% pueden perfectamente funcionar, excluírseles, y eso lo tendrá que hacer el Ejecutivo precisamente para que puedan también llegar a distintos lugares. Y lo otro, las grandes compañías, las 4 grandes, podrían también establecer alianzas con las chicas para llegar a determinados lugares donde pueden llegar las chicas y que se sostiene que pueden llegar las chicas individualmente. Pero yo quiero, y me parece muy relevante poner el concepto de comuna. Creo que es necesario democratizar Internet, y lo voy a decir así, y creo que es fundamental por el tema de la seguridad también que decía el colega parlamentario, entre muchos otros temas. Y habrá que, de alguna manera, aquí se van a producir subsidios cruzados, sin lugar a dudas. Pero esa es la manera, a veces, por llegar a determinados lugares, o el Estado, en fin, podrá subsidiar algunas cosas. Pero bueno, por eso que insisto en la propuesta original del Ejecutivo en votarla a favor. Gracias, diputado. Subsecretario Reyes. Me parece que la propuesta de votar a nivel de comunas tiene alguna viabilidad, sin embargo, los riesgos que plantea el diputado Castro son ciertos.
el tema es que nosotros como Estado estamos declarando que vamos a avanzar hacia una brecha digital cero, y ese avance puede tener distintas fórmulas. Una de ellas, podemos poner en ambos escenarios. Si se aprueba la indicación 14, vale decir, es a nivel de comuna, lo que nos va a suceder es que las empresas van a estar reacias a llegar a los sectores más alejados dentro de las comunas, y en cuyo caso lo que vamos a tener que buscar son alianzas con ISPs de menos del 2% que por la vía de subsidios del Estado lleguen a atender esas localidades o microlocalidades. En el escenario que se apruebe la indicación número 15 del diputado Castro, en que hablemos a nivel de zona censal y de entidad, la situación va a ser que en el espacio de comodidad de las empresas se va a dar servicio en las zonas urbanas, ¿eh? Y para llegar a las zonas rurales normalmente va a tener que intervenir el Estado. O sea, en ambos casos la solución al problema va a ser la misma. Una buena pregunta, ¿cómo se asegura la cobertura de una manera más eficiente? Porque es una controversia que me da la sensación es media estéril, como no... Por favor, habría que estar en los zapatos de los inversores de las empresas, que lo que buscan evidentemente es rentabilidad con sus inversiones, ¿ya? Y ahí depende del tipo de empresa, es el criterio que van a utilizar. Una empresa, una pyme, normalmente lo que va a buscar es la jubilación por la vía del funcionamiento eterno de la pyme, vale decir, va a buscar un nicho de mercado, y a la medida que ese nicho de mercado opere, ellos van a seguir dando servicios, ¿ya? Ejemplos de eso: Chile TV Cable en Los Vilos, Luz Parral o Luz Linares en el sur, ¿ya? Mi Internet en la comuna de Santiago, que son ISPs chicos, que no concentran ni el 0,01% de los clientes, y que viven sobre una base de clientes de más de 3.000 clientes y siguen operando. ¿Dónde viven? En un nicho que encontraron, en plena área urbana o en zonas rurales, y mientras eso les permita existir, van a estar. Esos son eventuales aliados para llegar a dar servicio a localidades aisladas. O sea, Chile TV Cable está en Los Vilos, a lo mejor para llegar a dar servicio a Caimanes lo que hay que buscar es subsidiar el enlace troncal entre Los Vilos y Caimanes, y de ahí van a dar su servicio. Entonces, desde el punto de vista del Estado, lo que nos cambia es la fórmula, no necesariamente el costo para llegar. Y esto en un escenario en que aún está pendiente que definamos cómo vamos a hacer el subsidio a la demanda. Porque una cosa es que posibilitemos la llegada de los servicios a estas localidades, pero sabemos que en muchos casos estas son las personas que tienen ingresos más bajos o más irregulares. Por lo tanto, va a tener que haber igual un mecanismo de subsidio a la demanda para esos casos tan aislados. Ya, diputado Bodilla, la última palabra, y luego procedemos con la... Ya, Bodilla, Alinco, y luego procedemos con la votación, porque ya llevamos más de media hora solo en este tema. Diputado Bodilla. Presidente, la verdad es que la sesión pasada de la comisión, exactamente, porque yo creo que este es un tema fundamental de o sea, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Que todos los chilenos, y como dirían algunos, y todas las chilenas, tengan acceso a Internet. Ya, pero Todos no lo había escuchado todavía. Bueno, ese es el objetivo de este proyecto. ¿Y por qué surge el proyecto? Fundamentalmente, creo yo, por los sectores más aislados que no tienen acceso a esto. Y discutíamos en la comisión pasada de que estábamos eventualmente con esta iniciativa sacando a los chicos, ¿ya? Y dejando solo los grandes, ¿ya? No se les daba la posibilidad de competir, en fin. Y tomamos la decisión, presidente, de dejar este artículo pendiente. Y que me parece una decisión sabia. Y yo quiero ir ahora a lo que planteamos al inicio de la discusión. El Ejecutivo, entre comillas, estaría dispuesto, no a retirar porque no pueden, pero no le parecería mal que rechacemos la propuesta del Ejecutivo y que nos quedemos con la propuesta que se ha trabajado entre el Ejecutivo, las empresas y el diputado Castro, en reemplazo de la del Ejecutivo. La pregunta es, ¿estoy en lo cierto, Sub, de que es así? Gracias, presidente. La verdad es que a esta altura
Sí, la respuesta es sí, originalmente es así como se produjo, así como llegamos a este punto, pero yo creo que lo que señala el diputado Coloma, lo que señala el diputado Mulet, son argumentos válidos también. Y al final lo que va a suceder es que si se aprueba la 14 o se aprueba la 15, desde el Ejecutivo vamos a tener que ir a resolver por uno u otro camino el cómo llegamos con conectividad a los sectores aislados. Diputado Linco, y luego procedemos con la votación. No, yo simplemente quisiera mi disculpa por llegar atrasado, especialmente al diputado Bobadilla. Yo he analizado este proyecto con alguna gente que maneja esta cosa del Internet. Y a mí me asalta una duda. El Internet, y yo, sin ser de gobierno, soy un diputado que está con este gobierno. Y nuestro gobierno ha hablado en campaña, y lo ha dicho el presidente también, de que se van a hacer cambios estructurales. Estamos hablando de las riquezas básicas como el agua, la minería, el litio, etc. Y también las comunicaciones. Entonces acá, yo sé que el sentido de este proyecto es ayudar a la gente que no tiene internet, los que están en las islas ya, en Milimoyu, Puerto Gaviota, Gala, partes de mi región. Pero, ¿quién va a administrar esto? Esa es mi pregunta. ¿Quién va a estar a cargo de toda la información que se recoge? Porque aquí hay información. Entonces, me preocupa porque, por una parte, se plantea acá, y con mucha razón, yo creo que los municipios algún día tendrán que llegar a ser los gobiernos comunales que se merecen, pero todos los municipios están en capacidad de administrar una cosa como esta. Digo yo. Sin desmerecer a ningún alcalde. Mi sueño de vida es haber llegado a ser el alcalde alguna vez, pero nunca ya, a esta altura no puedo. Pero creo que son cosas que deben tener otra análisis desde otra perspectiva. Y eso es lo que me preocupa a mí sobre este proyecto, que a veces el poder de la administración de esto llegue a manos inadecuadas. Eso, presidente. Gracias, diputado Lincoln. Solo mencionar que sus aprensiones y preocupaciones han sido tratadas largamente en las sesiones anteriores también, y se ha dado respuesta a aquello. Es una posibilidad lo que los municipios puedan otorgar servicios, no es una obligatoriedad, así como también se pueden generar comunidades de usuarios, eventualmente sí, eventualmente no. Sí, procedemos con la votación entonces. En votación entonces la indicación del Ejecutivo, que está contenida en la página 30 del comparado. Don René Alinco, la indicación del Ejecutivo. Apruebo. Vamos a votar la indicación del Ejecutivo. Pero avancemos con la votación. Sí. Don Sergio Bobadilla. Presidente, teniendo en consideración la observación que ha hecho el subsecretario respecto de la indicación alternativa, que el Ejecutivo no la vería con malos ojos, lo que debemos hacer es rechazar la indicación del Ejecutivo, y por eso yo la voy a rechazar, teniendo en consideración el comentario que ha hecho el subsecretario. Perfecto. Don Félix Bugueño. Está conectado. Don Félix Bugueño. Diputado Bugueño. La indicación del Ejecutivo, apruebo. Sí, apruebo. Don Felipe Camaño. Aprobado, señor A favor. Don José Miguel Castro. Quiero argumentar 2 segundos solamente. Por un tema de orden, por un tema de lógica, de discusión técnica, rechazo esta indicación para poder aprobar la otra, teniendo en consideración que es perfectible también, pero me interesa ir avanzando en lógica, en ordenamiento, según lo tenemos entre nuestras instituciones. Por eso rechazo, gracias. Don Juan Antonio Coloma. Presidente, yo voy a rechazar la indicación del Ejecutivo, aunque honestamente me hubiese gustado aprobarla. Creo que lo que me hubiese gustado que las delimitaciones, tanto para zona rural como zonas urbanas, hubiesen sido más amplias que como quedó establecido. Y lo que sí espero es que, tal como señaló el señor subsecretario,
el Ejecutivo pueda aportar no solamente los medios técnicos, sino que también los medios económicos, para después poder llegar a esas pequeñas localidades. Él dijo al finalizar su intervención que el Estado iba a tener que hacer un esfuerzo para llegar a todos los sectores. A mí me gustaba más el Ejecutivo, honestamente, pero entendiendo la argumentación y esperando el compromiso que se acaba de realizar respecto de otorgarle para poder llegar a las zonas rurales más extremas los recursos necesarios y el apoyo logístico, es que rechazo la indicación del Ejecutivo, aunque contradictoriamente era la que más me gustaba. Gracias, diputado. Don Mauro González. En contra. En contra. Don Leonidas Romero. Don Cosme Mellado. A favor de la indicación del Ejecutivo. Don Jaime Mulet. A favor de la indicación del Ejecutivo por las razones que hemos señalado, señor Doña presidente. Emilia Nullado. A favor. A favor. Don Mauricio Ojeda. En contra mi votación. En contra. Don Jaime Sáez. En contra. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en contra. Rechazado. Rechazada la indicación del Ejecutivo. Entonces ahora procede la votación de la indicación del diputado Castro. Don René Alinco. La indicación del diputado Castro la estamos votando ahora. Señor de Castro, a favor. Don Sergio Bobadilla. Me cuesta votar igual que Alinco, pero, presidente, entendiendo de que lo que ha dicho el autor de la indicación, que es perfectible con el aporte del Ejecutivo y es una posibilidad cierta, yo voto a favor la del diputado Castro. A favor. Don Felipe Bugueño. Me abstengo. Don Felipe Camaño. Apruebo, señor presidente. Don José Miguel Castro. Apruebo, señor secretario. Don Juan Antonio Coloma. A favor. Don Mauro González. A favor de la indicación Don de mi Juan, compañero. Don Leonidas Romero. Don Cosme Mellado. Igual que el diputado Castro, apruebo. Don Jaime Mulet. Abstención. Doña Emilia Nullado. Abstención. Don Mauricio Ojeda. Me da que votáramos igual, mujer. Don Mauricio. Apruebo, secretario. Y don Jaime. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ya. 7, 8, 9, Aleluya, 10. pasamos. 10 votos a favor, 3 abstenciones. Aprobada la indicación del diputado Castro. Aprobada mayoría. Sí, sería la página Seguimos 34. entonces. Página 34 del comparado. Es la indicación de la diputada Nullada. Está aprobada esa. Está aprobada. Sí. Vamos a compaginar esta cosa. Reformular, reformular y aprobada. Aprobada. No, esa ya está la Está aprobada, sí. Sí. La indicación, estamos en la página 34 del comparado. La indicación de la diputada Nullado fue aprobada en la sesión pasada, aprobada en forma unánime, y que está al inciso tercero. Ahora nos dedicamos al inciso primero. Y hay una indicación también del diputado Castro que está reformulada. Es la indicación 35 del diputado Castro, número 17, está reformulada por la siguiente. Sustituyese la indicación 17, 24C, en el plazo de 6 meses contados de la fecha de la solicitud que el interesado presente al concesionario donde exista infraestructura. En los casos en que no exista infraestructura, este plazo será de 12 meses contados desde que el concesionario haya obtenido la totalidad de los permisos requeridos para la ampliación de su red. En este último caso, el concesionario tendrá un plazo de 90 días contados de la fecha de requerimiento del servicio por parte del interesado para solicitar a la subsecretaría la autorización para la ampliación de su red. Esa es la reformulación de la indicación 17 del diputado Castro, que era el inciso primero. Diputado Castro. Gracias. A ver, aquí recogemos en esta indicación, lo que planteó el diputado Coloma en la sesión anterior, que en el fondo, claro, dejábamos todo muy ordenadito para
para que en el fondo fuera realizable este trámite. Dejamos en 6 meses en el caso de que exista infraestructura, dejamos 12 meses desde que se dan las autorizaciones, pero el diputado Coloma, la sesión pasada, prendió las luces de alerta en que podrían haber empresas que no quisieran simplemente presentarse a hacer la tramitación, y con eso queda en el aire y por lo tanto los plazos daban exactamente lo mismo. En esta indicación se agrega: el concesionario tendrá, vuelvo a decir, tendrá un plazo de 90 días contado desde la fecha del requerimiento del servicio por parte del interesado para solicitar a la subsecretaría la autorización para la ampliación de su red. O sea, estamos dándole 90 días para que ellos sí o sí presenten. Y de ahí parten corriendo los demás plazos, que en el fondo están mucho más consensuados, que eran los 6 meses, entendiendo que cuando no existe infraestructura, cuando no existe en el fondo las autorizaciones, es muy difícil obligar a alguien que, por ejemplo, la municipalidad todavía no le ha dado para poner el poste, por dar solamente un ejemplo. Entonces, con esto tiene un extra de los 90 días, que con eso salvaguardamos lo que el diputado Coloma estableció en la sesión pasada. Eso es lo único que agrega este reemplazo. Gracias. Gracias, diputado. ¿El Ejecutivo desea pronunciarse, subsecretario? Solo reafirmar, presidente, lo que dice el diputado Castro, en el sentido de que esta alerta que levantó el diputado Coloma era absolutamente lógica. Fijábamos un plazo a partir de la total tramitación de algo que no tenía plazo para iniciar tramitación. Y eso es lo que se ha regulado ahora. Perfecto. Entonces, en votación, esta indicación. Pregunto si hay unanimidad al respecto. No. Ya, ok. En votación, entonces, la segunda indicación del diputado Castro, del número 17. Don René Alinco. Por lo mismo, a favor. Don Sergio Bobadilla. Don Sergio. Me parece extraordinariamente bien que el subsecretario se siente interpretado por lo que ha opinado el diputado Coloma en esta indicación, así que no podría estar en contra. Así que a favor, presidente. A favor. Don Félix Bugueño. A favor de la indicación. A favor. Don Felipe Camaño. A favor. Don José Miguel Castro. A favor, señor secretario. Don Juan Antonio Coloma. A favor, y agradecer al Ejecutivo y al diputado Castro por la indicación. Don Mauro González. A favor. Don Leonidas Romero. Don Cosme Mellado. A favor. Don Jaime Mulet. Presidente, yo prefiero los plazos más cortos en esta materia, porque siempre quienes terminan dañados son los perjudicados, los de los sectores más alejados, los que tienen menos recursos, y creo que las compañías deben hacer un esfuerzo mayor. El problema que señaló el diputado Coloma se podría haber arreglado de otra manera, de manera que me gustaba más el plazo de 6 meses y 3 meses. Por eso que lo voto en contra de la indicación. En contra. Doña Emilia Nullado. Abstención. Abstención. Don Mauricio Ojeda. A favor, secretario. A favor. Don Jaime Sáez. A favor. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención. Aprobada la indicación. Diputado Castro. Gracias. Yo, en este sentido, a mí, yo ya no hay más indicaciones mías. Por lo demás, yo ya no tengo nada más que aportar nuevo a este proyecto, pero me gustaría, primero que todo, sí, pero me gustaría dar las gracias, pero me sentí un poco interpelado por las palabras del diputado Mulet, y me gustaría decirle que la verdad es que no son antojadizas los plazos. Los plazos son en base a los promedios de que se demora una empresa, una municipalidad, una entidad, el mismo Estado en dar las autorizaciones. Entonces, por más que nosotros vayamos y le digamos, saben que nosotros deberíamos pedirle un esfuerzo extra a quien quiere dar el servicio, pucha, se pierde. Aquí nosotros nos metimos en este tema, de verdad. Nos metimos en este tema, vimos los plazos, vimos los promedios, vimos cuánto pueden y cuánto no pueden. Bajamos, subimos de 6 meses, no lo dejamos en 24 antojadizamente, lo dejamos en 12 por eso. Entonces, de verdad, yo me siento un poco interpelado al decirme, no, yo creo que aquí simple, no es de guata, esto no es de guata, esto realmente hubo un trabajo detrás. Muchas gracias a todos los que votaron a favor o en contra, yo creo que efectivamente son perfectibles estas dos, sobre todo la indicación primera que votamos, y habiéndola perfeccionado en esa misma línea, va a tener por lo menos mi voto, señor subsecretario. Gracias. Diputado Mulet.
contestarle, digamos, no es una cosa personal, diputado Castro, presidente por su intermedio. Yo no creo que haya sido antojadizo ni improvisado la propuesta del gobierno. Tengo confianza en el gobierno, el proyecto que se despachó en su oportunidad en el Senado. Creo que es un tema opinable, y yo soy partidario de poner menos plazos, porque creo que normalmente tengo una mala impresión de las empresas proveedoras de estos servicios, muy mala. Tengo experiencia en eso. Estas empresas cerraron la entrada de los operadores móviles virtuales durante años, obtuvieron ganancias desmedidas durante años. Hubo que hacer juicios de los que fui parte en algún momento para que puedan abrirse y abrir, no es un prejuicio, un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia. Entonces eso ha costado mucho y me interesa avanzar más rápido, por eso ese es el tema. Entonces no hay un prejuicio, usted tiene todo el derecho de hablar con las empresas, formar las indicaciones, esto es así, la democracia. Pero yo también tengo el mío y yo prefiero apoyar esa indicación original tal como estaba propuesta. Eso queda claro el punto. Avanzamos a la indicación número 18, página 35 del comparado. Página 35, comparado, indicación de la diputada Parra. Modifíquese el artículo 8 del proyecto de ley en el siguiente sentido. A. Agréguese un cuarto inciso con el siguiente párrafo, comillas. Las solicitudes de concesiones, autorizaciones y permiso para la construcción, conexión, instalación, modificación u operación de cualquier equipamiento para la prestación de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles serán resueltas por la entidad competente dentro del mes siguiente a su presentación. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la decisión que resuelva la solicitud, se entenderá concedida la autorización en favor del concesionario y permisionario en los términos solicitados en razón a que ha operado el silencio administrativo positivo. Y B. Agréguese un quinto inciso con el siguiente párrafo. Durante la vigencia de los estados de excepción, estado de catástrofe y las emergencias sanitarias que sean declaradas por el Ministerio de Salud y por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior, en lo que se requiere garantizar el acceso a Internet de los habitantes del territorio nacional, como parte de la atención y mitigación de las emergencias y de sus efectos, las autoridades competentes, entiéndase Subsecretaría de Telecomunicaciones, municipio, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas u otros, adoptarán medidas excepcionales y provisorias para garantizar de manera inmediata que los operadores de infraestructura y los proveedores de servicio público de telecomunicaciones puedan iniciar el despliegue y la provisión del servicio a la comunidad. Gracias, secretario. Yo tengo una observación que me gustaría, más bien una inquietud para el Ejecutivo. Sobre el inciso A, me parece que imponer el plazo de un mes para la tramitación de solicitudes y eso acompañado de silencio administrativo positivo. Creo que el plazo es muy corto, esta es mi impresión, puedo estar equivocado, pero sí el silencio positivo es muy radical y muy tajante, entonces me gustaría saber la opinión del Ejecutivo para saber si eso realmente es plausible o yo me estoy pasando película. Y sobre el segundo inciso, el B, me parece interesante imponer que el Estado en caso de excepción o catástrofe tenga la obligación de tomar medidas inmediatas para asegurar la conectividad. Eso lo hemos visto en el pasado, la importancia que tiene. Pero me gustaría en particular conocer la opinión del Ejecutivo sobre el primer punto. Gracias, presidente. Este primer punto en realidad tiene la criticidad en lo que tiene que ver con las direcciones de obras municipales. Lo decía recién el diputado Lincoln, hay municipios de muy distinto tamaño, de muy distintas capacidades técnicas, y si se solicita un proyecto complejo en un municipio que no tiene las capacidades técnicas, esto no se va a resolver en un mes y va a operar el silencio positivo. Y esto significa que las empresas van a tener carta blanca para hacer lo que quieran. Por lo tanto, la letra A la encuentro sumamente riesgosa para el futuro de las redes de telecomunicaciones. Comparto su comentario respecto a la letra B. Me parece muy interesante que el Estado tenga la obligatoriedad de atender estas situaciones de emergencia, pero la letra A la encuentro muy compleja. Y, señor secretario, no podemos separar. ¿Se puede votar en forma separada? Sí. Ya. ¿Les parece de esa forma? ¿Sí? Votamos entonces primero la letra A. ¿Hay más palabras? ¿No hay más palabras? ¿No? Por el correcto, tampoco. La letra A. Entonces, en votación la letra A de la indicación de la diputada Parra. Don René Alinco. En contra. En contra. Don Sergio Bobadilla. Don Sergio Bobadilla, ¿cómo vota? Yo voy a votar en contra de la votación del Don Félix Bugueño.
Don Félix Mugueño. Me abstengo, me abstengo. Abstención. Don Felipe Camaño. Apruebo, presidente. O sea, la letra A. Perdón, Contra. perdón. En la letra A. ¿Contra? Sí, contra. En contra. Don José Miguel Castro. Contra, señor secretario. En contra. Don Juan Antonio Coloma. En contra. En contra. Don Mauro González. En contra. Don Leonídas Romero. Don Gómez Mellado. En contra. Don Jaime Mulet. Doña Emilia Nullado. En contra. Contra. No, don Mauricio Ortega. En contra, En secretario. contra. Y don Jaime Sáenz. En contra. Contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una abstención. Rechazada entonces Rechazada la letra A. la letra B en votación. La letra A. No te escuche, Emilia. Está votando bien. La letra. Entonces B. ahora en votación la letra B. Don René Alinco. A favor. Don Sergio Bobadilla. Al final, Si no hay problema. No, no hay problema. No hay problema. Don Félix Bugueño. Apruebo. Don Felipe Camaño. Oh, secretario. Don José Miguel Castro. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor. Don Mauro González. A favor. Don Leonídas Romero. Don Cosme Mellado. A favor. Don Jaime Mulet. Doña Emilia Nullado. Don Mauricio Ojeda. A favor, señor secretario. Don Jaime Sáez. A favor. A favor. Y Diputado don Badilla. Sergio Badilla. aunque no lo crean, voy a seguir a la Emilia. ¿No? A favor. A favor. Ya, unánime entonces. Unánime. 13-1. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Página 37, porque tenemos que. Hay un proyecto. Ahora leo el proyecto despachado por el Senado que también requiere de pronunciamiento de la comisión, aun cuando no tiene indicaciones. 37, número 9. Agrégase la siguiente oración final, el inciso final de su artículo 24H. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo de la letra C del artículo 3º de la presente ley. 39. ¿El subsecretario lo puede...? Sí, subsecretario. Es la página 39. Ah, página 39. Página 39 al final. Claro. Y empieza la página 37, el número 9 del proyecto despachado por el Senado. Ah, que viene de varias páginas. Que también atrás, tenemos que pronunciarnos sobre el proyecto despachado por el Senado, aun cuando no tiene indicaciones. ¿Se quiere pronunciar, subsecretario, al respecto? Nosotros no tenemos observaciones respecto a por eso no presentamos indicación. Ya. No hay ninguna. ¿Les parece aprobarlo entonces por forma unánime? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Aprobado esto por unanimidad? Sí. Aprobado por unanimidad. Perfecto. Pasamos al número 10. Agrégase el siguiente 28D bis nuevo. Hay una indicación del Ejecutivo para agregar un número 10 nuevo del siguiente tenor, pasando el actual número 10 a ser 11. Entonces, vemos el 10 nuevo primero. 10. 39 y 40. 39 y 40. Número 10. Agréguese un nuevo artículo 26 ter del siguiente tenor. Artículo 26 ter. Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deberán habilitar un acceso web con perfil de usuario para lectura y exportación que permita a la Subsecretaría el acceso a información contenida en su centro de control y monitoreo de redes en tiempo real. Del mismo modo, los concesionarios deberán hacer entrega de aquellos datos de calidad de servicio, alarma de detección y resolución de fallas de su red que sean necesarios para el ejercicio de las funciones y competencias de la Subsecretaría en tiempo cercano al real. Un reglamento y una norma técnica establecerán el funcionamiento y especificaciones para el cumplimiento de la referida obligación.
Es el número 10 que se está incorporando. Número 10 nuevo. Espera un poquito, el diputado Castro primero y luego el diputado Badilla. Sí, a mí me gustaría que el Ejecutivo, a ver, yo creo que aquí va a haber unanimidad para apoyar esta indicación, pero tengo entendido que esta es la que podría ser modificada quizás en sala, señor secretario, si es que usted, ya, eso para que lo pueda explicar el subsecretario, cómo podría ser modificada en sala, para que en el fondo todo lo que quizás aprobemos esta indicación, podamos seguir la indicación que después va a reponer el Ejecutivo, sacando esta en el fondo. Es medio complejo, pero eso me gustaría preguntarle, señor presidente, antes de votarla a favor, obviamente. Claro, además, una indicación complementaria de la diputada Nullao, intercálase en el numeral 10, a continuación de las expresiones nuestro país, la siguiente, el cual no podrá ser inferior al 40%. O sea, son todas las indicaciones al número 10. Pero parece que esa indicación es referida al subsidio de la demanda. No. Es que esa indicación no tiene relación con lo del sistema de alertas en el fondo, que esto es de alerta. Sí. A ver. Sí, porque subsecretario, su micrófono. Sí. Creo que la indicación de la diputada Nullao es hacia el actual 11. Como se insertó uno, quedó mal referido. Claro. Entonces, es respecto al sistema de alertas, la duda. Su micrófono, sí. Gracias, sí, con respecto al sistema alerta, es eso, ¿no? Preguntarle al subsecretario en el fondo, porque ¿cuál era el problema? El problema que teníamos, que en el fondo aquí la Subtel se podía meter dentro del core, o cómo funciona cada una de las entidades por separado. Entonces, en el fondo era meterse en el negocio de cada una. Pero también es entendible lo que quiere la subsecretaría, que en el fondo saber en tiempo real cómo están las alarmas. Entonces, al parecer se levantaría quizás, según lo que entendí en la conversación que tuvimos el día de hoy con el subsecretario, se podría levantar una indicación que consensuara ambas cosas, para que lo tengamos solamente eso en claro, quizá en sala, solamente por un orden de sala para quienes defendamos, lo que queramos defender obviamente en la sala cuando se presente esto. Eso me gustaría preguntarle al subsecretario, para que quedara súper Diputado claro. Badilla y luego al subsecretario. Su micrófono. Esto de las alarmas y informar en tiempo cercano al real. Esto me suena como el precio justo, que es todo y la nada misma. Me gustaría que el sub se pudiera referir a esto del cercano al real. Dice cercano, dice en tiempo real. Bueno, subsecretario. En tiempo cercano al real. Tiempo cercano al real. No estoy leyendo yo. Cercano al tiempo real. Ah, sí, otro. Subsecretario. Gracias, presidente. Parto primero por la pregunta del diputado Bobadilla. En realidad esto es jerga técnica. Nosotros hablamos de tiempo real cuando es un tiempo menor a los tiempos de reacción, por ejemplo, no menor que un segundo. ¿Ya? Tiempo cercano al real puede ser hasta 5 minutos, porque en el fondo no es que sucedió la alarma y yo me enteré de inmediato, pero me enteré oportunamente para tomar acciones. Eso es lo que se busca con esa. Ahora, ¿por qué razón el tiempo cercano al real y no el tiempo real? Porque el tiempo real es más caro, solo por eso, ¿no? Y respecto a lo que dice el diputado Castro de la perfección de esta norma, nosotros cuando se presentó esta indicación, se presentó en términos que no irrogara gasto público, porque de lo contrario teníamos que ir a la Comisión de Hacienda, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue presentar algo que fuese abordable con los recursos actuales que tiene nuestra área de fiscalización. Y esto lo que tiene es que genera un riesgo, y eso es correcto que quede planteado así, un riesgo de ciberseguridad. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer para perfeccionar la norma es, y la idea es conversarlo de aquí a que esto vaya a sala, es ponerle una pata de ciberseguridad para que efectivamente quede protegida. Nosotros no nos interesa entrar a modificar la red de los operadores, ni mucho menos. Lo que nos interesa es tener una visión de cuáles son las alarmas de red para saber qué es lo que está pasando.
Diputado Castro. Gracias. En base a eso, la corrección que se podría hacer es que las mismas operadoras pagaran en el fondo el sistema levantado y la Subtel siempre sepa qué es lo que está pasando y monitoreando. Es un poco para esa es la línea que quizás se podría levantar. Eso es lo que entendí. Gracias. Diputado Lincoln. Su micrófono, eso. Que parezca mentira, pero tengo las mismas aprensiones del diputado Bobadilla. Ese del tiempo, no sé cuánto es el término, cercano al real. Para mí el tiempo cercano al real en este tipo de situaciones son 30 segundos. Según la tecnología mundial, y supuestamente nosotros estamos dentro de la tecnología de punta. Pero para otra persona, para una autoridad adecuada, o sea, yo creo que es muy subjetivo ese término. Entendiendo que esto no es matemática, pero creo de que tiene que ser más exacto. Lo llevo al mundo del trabajo. Un trabajador es despedido y el finiquito se lo vamos a pagar en el tiempo cercano al real. Pueden ser 15 días como marca la ley, puede ser 30 días o 6 meses, según la opinión, impresión o sentimiento o consecuencias del empresario. Por lo tanto, yo creo que habría que buscar, por su intermedio, señor subsecretario, una fórmula más adecuada. Si hay compromisos de la autoridad pertinente, perfecto. Ahora, hay situaciones que son realmente inmanejables, pues eso hay que entender. Y esas son mis aprensiones respecto a ese tiempo cercano al real. Gracias, diputado Lincoln. ¿Alguna precisión, subsecretario, al respecto? ¿O proseguimos? Sí, por mi parte no hay problema en que cuando incorporemos lo de ciberseguridad le pongamos 5 minutos como tiempo máximo para generar las alarmas, ¿no? Ya, eso es perfectible. Perfecto. Entonces, en votación, pregunto si tenemos unanimidad al respecto, o ¿sí? ¿Sí? ¿Tiene que estar ¿Unánime conectado? también? ¿Sí? Ya, perfecto. Se aprueba Aprobado por entonces. unanimidad. Aprobado por unanimidad. Vendría la indicación de la diputada Nullado, Claro, ¿cierto? es al 10 que ahora pasó a ser 11. Claro, al proyecto del Senado. Sí. Es el artículo 28 de bis, que ahora es el número 11. Y dice, indicación de la diputada Nullado, intercálase en el numeral 11, a continuación de la expresión en nuestro país, las siguientes, el cual no podrá ser inferior al 40%. Está en la página 40, sí. Sí, el Ejecutivo, el señor subsecretario, Diputada Nullado, por favor, su micrófono. que el señor subsecretario me había señalado aquí una observación, así que me gustaría el que pueda pronunciarse respecto a esta indicación. Gracias, diputada. Subsecretario. En primer lugar, un tema técnico, y es que esta indicación irroga gasto fiscal, por lo tanto es exclusiva del Ejecutivo. Y en un tema práctico, el 40% de la población podría estar más allá de las posibilidades del fisco. Por lo tanto, es una cifra que se debe analizar en cada año presupuestario. Perfecto. Entonces, diputada Nullado, Teniendo en consideración y el esfuerzo que está haciendo el señor subsecretario, en nombre del gobierno del presidente Gabriel Boric, me imagino que se está en toda la búsqueda de poder llegar a los sectores más vulnerables, y que por lo tanto yo la retiro. Gracias. muchas gracias, diputada Nullado. Se retira entonces. Vamos a la... Entonces se vota el 11 tal cual. Tal cual está. Y por unanimidad, ¿no? Por unanimidad, sí. Sí. Corresponde entonces pasar ahora a la página el 11. 41 del comparado, indicación 21 del Ejecutivo. Aprobado por unanimidad. ¿O esto lo aprobamos o no? No. Si ahora tenemos todo pendiente. Adelante. Ya. Indicación 21, indicación del Ejecutivo para intercalar un numeral 11 nuevo del siguiente tenor. 11. Modifíquese el artículo 25 de la siguiente forma. A. Suprímase en el inciso primero la expresión que presta el servicio telefónico de larga distancia. Esto
B. Suprímase el inciso segundo la frase para cursar comunicaciones de larga distancia de cada zona primaria y según las disposiciones del artículo 24 bis y su reglamento. C. Suprímase el inciso tercero la expresión de larga distancia, el inciso décimo del. Y D. Suprímase el inciso cuarto la frase en una misma zona primaria. Perfecto, bueno, esto corresponde, subsecretario, si no me equivoco, usted me puede corregir a un lenguaje obsoleto, porque no existe la comunicación hoy día de larga distancia, ¿cierto? La larga distancia nacional ya no existe, Claro. por eso todas las referencias a zonas primarias corresponde eliminarlas. Claro. Pregunto si tenemos unanimidad entonces para aprobar esta indicación. ¿Sí? Sí, perfecto, unánime. Aprobado. La siguiente es la número 22, indicación del Ejecutivo para intercalar un numeral 12 nuevo del siguiente tenor, pasando el actual número 10 a ser 13. 12. Agrégase en el inciso primero del artículo 28A, a continuación de la palabra cobertura, la voz y el acceso a usuarios finales. ¿Subsecretario o alguna palabra al respecto? Subsecretario. Esta indicación lo que hace es habilita al fondo para que otorgue subsidio a la demanda, al incorporar los usuarios finales como eventuales destinatarios. Perfecto. ¿Tenemos unanimidad al respecto? ¿Unánime? Diputado Bugueño, Coloma. Sí. ¿Sí? No Ok. hay problema. Unánime. Ok, unánime entonces. La 23, indicación del Ejecutivo para agregar un número 14 del siguiente tenor. 14. Modifíquese el artículo 31 bis en el siguiente sentido. A. Intercálase entre la expresión e informe y que la siguiente frase, técnicos y comerciales. B. Intercálese entre las expresiones funciones y los que la siguiente frase. Y atribuciones en materia de telecomunicaciones contempladas en el decreto ley 1762 de 1977 como en la presente ley. Agréguese después de la expresión negativa la frase de retardo en la. Y D. Sustituyese las expresiones de entregar por la palabra entrega. Tengo la impresión de que esto aporta claridad respecto a atribuciones, ¿o no? Fundamentalmente. Sí, señor presidente, son atribuciones que existen, pero al precisarlas evitamos que se judicialicen algunas solicitudes que se hacen. Perfecto. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna palabra? ¿No? ¿Se aprueba de la misma forma entonces? ¿Se aprueba por unanimidad? ¿Sí? Por unanimidad entonces. Sí. Aprobado por unanimidad. Indicación 24. La indicación 24 del Ejecutivo para agregar un número 15 nuevo del siguiente tenor. 15. Modifíquese el artículo 36 en su numeral 2 en el siguiente sentido. A. Sustitúyese el número 100 por el número 500. Y B. Sustitúyese el número 1000 por el número 5000. Castigo. Garrote. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta al respecto? Diputado Coloma, Bugueño, alguien en la sala. 24. ¿No? Las multas. Estamos hablando de las multas en este caso, ¿sí? Subsecretario, si quiere aclarar. Solo que, como algunas veces han dicho algunos diputados en esta comisión, hay ocasiones en que las empresas prefieren pagar la multa que corregir la falta. Por lo tanto, para una empresa una multa de 1000 UTM parece que no es muy relevante a veces, ¿bien? Lo que sí, y esto también es para eventualmente enmendar en sala, ¿bien?, es que se hace necesario tomar algo que estaba en un proyecto de ley que no avanzó, que es el de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en la cual se habían definido niveles de gravedad de las sanciones. De modo que esta aplicación de multas no resulte arbitraria, excesivamente arbitraria, porque en realidad no es lo mismo 5 UTM que 5000 y así sin ninguna mención a los niveles distintos de fallas, como que la sanción podría parecer arbitraria. De ese punto de vista nosotros cuando esté en sala vamos a incorporar, salvo que algún diputado quiera incorporarlo, pero un texto que está hoy día en el proyecto de ley de superintendencia de telecomunicaciones que define los distintos niveles de falta, de modo que las sanciones sean asociadas a esos niveles de falta. Perfecto. ¿No hay más dudas al respecto? ¿Se aprueba de la misma forma? ¿Se aprueba por unanimidad entonces? ¿Diputado Coloma? Sí, es que yo creo que lo que acaba de decir el subsecretario no es menor, respecto de los niveles, porque aumentar la multa a secas
es un aumento importante en materia de multa, no es un aumento menor. Entonces, lo que él está diciendo es que dependiendo de la gravedad del hecho cometido por la empresa, es cuál va a ser la graduación. Entonces, yo entiendo que la idea es despachar este proyecto hoy día, pero si pudiese al menos adelantarnos la discusión, cuál va a ser ese nivel de multa, porque al final a nosotros los que estamos acá nos van a pedir en nuestras respectivas bancadas que lideremos la votación de este proyecto de ley. Y lo que está diciendo el subsecretario precisamente es una graduación de esto. Si al menos nos puede adelantar cuál es la graduación en la que está pensando el Ejecutivo, porque si no es como aprobar un aumento importante de sanciones en blanco, cosa que igual es extraño. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Coloma. Subsecretario, si podría ejemplificar distintos niveles de gravedad, por ejemplo. Sí, la verdad es que la idea es copiar lo textual de lo que ya está acordado en materia de la ley de superintendencia de telecomunicaciones. No estamos innovando en esa materia. Y están definidos ahí las faltas leves, tienen multas en tal y tal rango, las faltas graves y gravísimas. Perfecto. Diputado Castro. A ver, según entiendo, entonces, lo que haríamos ahora sería, aprobamos esto, obviamente, porque es un número importante, pero la indicación que pondría el Ejecutivo en sala, en el fondo, estratificaría y dejaría dónde cabería esta, que lo más probable es que sea, no sé, pues, mediana o grave. Y es solamente eso, según entiendo. Perfecto. Okay. ¿Tenemos unanimidad al respecto? Sí. Perfecto. Presidente. Sí, diputado Coloma. Presidente. Sí, solo una duda, subsecretario, yo sé que está aprobado, pero respecto de las multas que se van a aplicar, ¿va a haber alguna referencia, por ejemplo, al tamaño de la empresa y sobre todo en el tema de la radio, en el tema de la radio, sobre todo la radio más chica, es evidente que hay que tener alguna diferencia, entonces pedirle no solamente que se establezca según el tipo de falta, sino que también se haga alguna referencia al tamaño de la radio, porque obviamente acá con estas multas el problema es que al no tener claridad de la graduación, con una multa del nivel que estamos hablando, uno puede destruir inmediatamente una radio, sobre todo las radios más de zonas rurales, de nuevo. Entonces me gustaría, por eso es que creo que es importante poder quizá conversar antes de que el Ejecutivo presente la indicación en sala, cuál va a ser la forma a través de cuál se va a multar, porque uno puede destruir algunos medios de comunicación con una sola de estas sanciones, presidente. Gracias. Diputado, gracias, diputado. Subsecretario, si quisiera cerrar el punto. Sí, recojo lo que señala el diputado Coloma. Nosotros le vamos a comentar, porque en este minuto, como está redactado el proyecto de ley de la Superintendencia de Telecomunicaciones, no recoge el tamaño de las empresas como un elemento diferenciador, por lo tanto tendríamos que sugerir una diferencia respecto a eso. Sí, y sí lo haremos a esta comisión, obviamente, antes de llevar a sala. Perfecto. Gracias, pasamos en número 25. Sí, página 47 del comparado. Dice, para agregar un numeral 16 nuevo del siguiente tenor, 16 reemplaza en el inciso primero artículo 36A la frase y fijar domicilio entre el radio urbano de la Comuna de Santiago por la expresión y señalar una casilla de correo electrónico para efecto de las notificaciones por medio electrónico, además de fijar domicilio dentro del territorio nacional. Está evidente, ¿no? Sí. Totalmente. 24, sí. ¿Tenemos unanimidad entonces? Sí. Perfecto. La 26. La indicación 26 del Ejecutivo dice, para agregar un numeral 17 nuevo del siguiente tenor. 17. Incorpórase en el artículo 36b un literal F nuevo. F. El que maliciosamente destruya, dañe o inutilice la infraestructura de telecomunicaciones, interrumpiendo su servicio, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Esa es la indicación. Yo solamente al respecto de este punto quisiera dejar establecido, ojalá pudiese incorporarse esto con la discusión en sala,
de dar una mayor persecución penal no a quienes cortan el cable, que digamos que es el último eslabón de la cadena delictual, sino a quienes comercializan después este material robado, porque en la medida que no estemos persiguiendo, digamos, a los grandes, nunca vamos a estar parando ni el robo digamos, a menor escala. Entonces me gustaría pedirle al Ejecutivo que se pudieran animar con una indicación un poco más dura al respecto, en términos de perseguir realmente a quienes están detrás y son estructuras normalmente de crimen organizado. Diputado Castro. Gracias, señor presidente. A ver, para no confundir, aquí las bandas en general, y son verdaderas bandas que andan con camiones cortando, o sea, tenemos de todo aquel que corta, y por lo tanto, si me permite, yo le encuentro toda la razón, pero partiría desde la base, desde el que corta tiene esta sanción, y de ahí para arriba sanciones más fuertes también para que acumula, el que comercializa, o sea, y dele para arriba que todo el que quiera tener, pero no perdamos la base. Sí, no sé, similar a la anterior, de generar como una estratificación respecto a niveles de gravedad, pero teniendo el foco en quiénes son los dueños del negocio al final, del negocio delictual en este caso. Subsecretario. Sí, el tema del robo de cables lo estamos trabajando hace un tiempo con la Subsecretaría del Interior y con Chile Telco, y una de las cosas que se está haciendo es caracterizar a estos grupos, a los mandantes, ¿ya?, como asociaciones ilícitas, por lo tanto van a tener el mismo tipo de persecución de cualquier asociación ilícita. Eso está en el ámbito de Interior, no de Telecomunicaciones, ¿ya?, y está fluyendo de esa forma, y de hecho es así como se está hoy día haciendo la persecución. Yeah. Y lo que estamos incorporando también en esa mesa de trabajo, para los chatarreros, para los receptores también, la persecución por el lado al menos de impuestos internos. Perfecto, muchas gracias. ¿Tenemos unanimidad al respecto? ¿Sí? ¿Quiénes están conectados? Diputado Coloma, Bugueño. Presidente, unanimidad respecto a qué, perdón, me perdí. Diputado, estamos hablando de la sanción a quienes roban cable. Presidente, lo que pasa es que yo comparto lo que usted señaló respecto a que era importante establecer. Yo escuché a su secretario cuando dijo que esto precisamente lo está viendo el Ministerio del Interior, pero ¿cuánto tiempo ahorraríamos si incorporamos en esta ley? Yo sé que es medio, no es lo más puro, por decirlo de alguna forma, pero precisamente lo que podemos hacer al incorporar sanciones duras, como dijo el diputado Castro, que esta sea la base a través de la cual se apliquen las sanciones para los que roban cable, creo que si aprovechamos este momento para incorporar el tipo penal, para poder establecer claramente cuáles van a ser las penas, vamos a ahorrar mucho tiempo, porque yo estuve 8 años en la Comisión de Constitución y la verdad es que cuesta un montón sacar adelante estos proyectos que han metido en los 1.200 proyectos más o menos que están ingresados a esa comisión. Entonces, yo intentaría acá fijar el estándar, tanto para las bandas, establecer quizás un tipo penal en una norma residual en este proyecto de ley de las bandas que comercializan y venden, o como mejor dicho, compran los cables, así como también a quienes hacen el robo de cable. Pero creo que esta es una oportunidad para fijar un tipo penal, para establecer sanciones y no dejar las cosas como que la Comisión de Constitución la regla, y todos sabemos que yo estuve ahí 8 años y se trabaja muchísimo, pero cuesta que salgan las cosas. Más que la misma. Gracias, diputado Coloma. Si para el Ejecutivo complica un poco este tema por un tema de relaciones con otros ministerios, nosotros podríamos de manera más transversal de pronto ingresar una indicación en ese tenor de cara a la votación en sala. Y en este caso aprobamos de manera unánime, entiendo, la indicación como está planteada en este instante. ¿Les parece que sea así? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Presidente, pero el acuerdo va a ser mantener como piso lo que... Sí, como tal como está planteada, y le invito a que podamos trabajar conjuntamente de pronto alguna indicación al respecto de cara a la votación en sala cuando esta ocurra.
Ya, diputado Castro. Sí, yo sobre el tema. A ver, para poder entender un poco el desarrollo legislativo, nosotros podríamos ingresar como diputados en sala una indicación de este tenor. No habría problema, no necesitamos al Ejecutivo, entonces. No, que esto no roga gasto, es una modificación del Código Penal. Estoy de acuerdo, pero por los tiempos y las urgencias que tienen, ¿no hay problema entonces con poner nosotros una indicación en sala? Ok, vale, ok, vale. O sea, nos va a hacer que vuelva acá a la comisión. Vamos a tener que despachar. Sí. Sí. Pero encuentro que puede ser más expedito efectivamente que tramitarlo de la otra. Del otro. Oiga, presidente, perdón. Lo perdono. Pero espere, a ver, había palabra antes, estaba el diputado Castro primero, luego usted. Muy simple, para un tema de acuerdos, y darle agilidad a este proyecto. O sea, yo estoy completamente alineado con el diputado Coloma y con usted, señor presidente. La idea sería que pusiéramos una indicación, se la firmo yo, ningún problema, pero después que tomemos el acuerdo de, en el fondo, ir y despachar al principio de esa sesión el proyecto por esa indicación que va a venir para acá. ¿Me explico? Simplemente una cuestión de celeridad para el proyecto, nada más. Sí, incluso podríamos citar a una sesión especial únicamente para votar ese artículo y... Claro. Sí, queda el último. ¿Sobre eso? Su micrófono. Presidente, no solo yo quiero destacar lo siguiente. Destacar la presencia del diputado Becker acá, porque su presencia prestigia esta comisión. Así que bienvenido, amigo. Se ha dicho, presidente. Agradezco las palabras del diputado y por supuesto que en la medida de mis tiempos estaré permanentemente acá acompañándole. Proseguimos entonces con la última indicación, si no me equivoco. La penúltima. 51, página 51 del comparado. 27. Perdón, presidente, ¿había pedido la palabra? Ah, verdad. Perdón, discúlpeme. Sí, oiga, muy breve. No, solo ratificar, yo valoro que podamos tener una sesión especial para presentar la indicación, porque tengo entendido, lamentablemente no estoy completamente seguro, pero si es que el gobierno le pone urgencia a este proyecto de ley al momento de tramitarlo en sala, no se pueden presentar indicaciones, solo se pueden renovar indicaciones presentadas en la comisión. Por lo tanto, a mí me gustaría que podamos tener una sesión especial el día lunes, cortita con la indicación, el día lunes 20, no sé cuánto ya de la última semana de junio, para llegar con el proyecto listo, porque si no, el Ejecutivo le va a querer poner urgencia para que quede en tabla y nosotros no vamos a poder votar la indicación. Ya. Viviana, ¿querías hablar un punto? Sí, gracias, presidente. Sí, hay que perder cuidado respecto de la urgencia que podamos poner como Ejecutivo, porque a nosotros también nos falta ingresar indicaciones. Entonces no podemos ponerle más urgencia que la simple, digamos, por lo mismo. Perfecto. Gracias, presidente. Y además, como decía el secretario, esto también pasa por Comisión de Hacienda, así que sí, cierto margen existe todavía. Pasamos entonces a la indicación 27, página 51. Eso, para reemplazar el artículo transitorio por uno nuevo del siguiente tenor. Artículo transitorio. En el plazo de un año, a partir de la publicación de la presente ley, los concesionarios de servicio público deberán definir la zona de servicio a que hace referencia los artículos 24b y 24c, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 15 de la ley 18.168, general de telecomunicaciones. Esa es la indicación penúltima del Ejecutivo, presidente. Perfecto. ¿Alguna duda al respecto, señor subsecretario? Sí, solamente que como estamos cambiando la definición de las áreas de servicio, aquellas empresas que tienen concesiones que definen áreas de servicio más grandes tengan un plazo para ajustarse a esto. Ya, es solo eso. Perfecto. ¿Unanimidad al respecto? La misma votación. ¿Sí? ¿Unanimidad? Ok. Y la última indicación del Ejecutivo, que aquí habría que proceder a alguna aclaración. Dice, también es el diputado de la raza. Del diputado de la raza. Incorpórase el siguiente artículo transitorio segundo. El reglamento que se refiere el numeral 3 y 7 de la presente ley deberá dictarse en un plazo máximo de 90 días a partir de la promulgación de la ley. Pero el número 3 y 7 fue modificado por el Ejecutivo y al parecer no alude a los reglamentos ahora. De manera que
Habría que retirarla. Sí, hay un reglamento en el proyecto, pero no son el número 3 y 7. O sacaron los reglamentos del... Yo entiendo que no está eso. Porque por lo menos en el 3 y el 7 no están, con la modificación. Y mi pregunta es si ese plazo de 90 días es plausible de cumplir, no tengo esa duda. Sí. Don Leonidas Romero entonces lo puede retirar, pues si usted viene el reemplazo de él. Votémoslo y lo rechazamos, no me Ya. 28. Yo no puedo retirar la indicación. Ya. En votación entonces. Entonces en votación esta última indicación, don René Alinco, don Sergio Badilla, Rechazo. don Félix Bugueño. Don Félix Bugueño. Me abstengo. Don Felipe Camacho, rechazo. Don José Miguel Castro. Don Juan Antonio Coloma. En contra. Don Mauro González. Don Leonidas Romero. Don Cosme Mellado. En contra. Don Jaime Mulet. Abstención. Doña Emilia Nullado. En contra. Don Mauricio Ojeda. En contra. Y don Jaime Sáez. En contra. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 en contra y 2 abstenciones. Rechazada la indicación. Diputado informante, despachado el proyecto, diputado informante don René Alinco. No, porque puede que no llegue. Presidente, pero no está despachado el proyecto. No, ¿por qué no? No, porque falta la... Vamos a Sí. reunirnos el lunes. Sí. No, está despachado el proyecto. O sea, explique. a ver, Sí. no sé, el acuerdo va a haber que clarificarlo, pero el proyecto actualmente está despachado, está finiquitado, se votaron todas las normas que están contenidas en este proyecto de ley. De manera que este proyecto ahora se tiene trámite de Hacienda y después se va a la sala con los dos informes, el informe de la Comisión de Telecomunicaciones y el informe de Hacienda. Entonces, respecto a lo que quedó pendiente, Lo ¿cómo que se procede? puede hacer es la modificación en sala de este proyecto y vuelve en segundo trámite reglamentario a esta comisión. Perdón, presidente, pero ese no fue el acuerdo. Es que parece que el acuerdo procedimentalmente no es posible. No, sí, perdón, presidente, es completamente posible. Nosotros tomamos el acuerdo si despachamos o no y dejamos pendiente la votación para una sesión. De hecho, le pusimos hasta fecha, el lunes 27 de junio. Y de hecho, 27 puede ser feriado. también el momento para Del que 28. el Ejecutivo presente las indicaciones que tiene pendiente. Yo no veo cuál es el problema, que 28. ese mismo lunes lo despachamos ¿Corremos todo? para que pueda ser visto en Hacienda No, corremos el día todo. siguiente. Pero es que cuando es una Hacienda sola, solamente ese Una punto. sola. Porque esto no debería tomarnos más de 5 minutos. Cuando... Efectivamente. Sí. Sí. Digamos, para que no haya problema en reglamento, se pone una indicación ahora simple y esa se deja pendiente para la votación y de esa forma no está despachado. Y el Ejecutivo, lo recomiendo yo, porque vamos a llegar hablando de penas, de penas, y por lo tanto, quizás después no tengamos un espacio de discusión y no ver en sala, donde es analizada. Puede ser que a algunos no nos guste mucho, etcétera. Presidente, mire, hay un Diputado Mulet. Estamos determinando esto de acuerdo a una voluntad del Ejecutivo de agregar dos indicaciones, digamos, la de las multas y la de los plazos, no sé, hay dos ahí. El Ejecutivo prefiere que se despache el proyecto hoy día y presentar las indicaciones o en la otra Comisión de Hacienda o en sala, de manera que yo sugiero que se despache, pues la voluntad de ellos, si no, ¿para qué? Si no la van a presentar, si no de aquí al lunes, entonces creo que es preferible que se despache, en esa lógica. Sí, lo importante es que lo que acordamos de incorporar, podamos incorporarlo. Es simplemente eso. Y para eso sirve... Si me permite, presidente, para seguir argumentando. Por supuesto. O sea, aquí estamos sujetando la complementación de dos indicaciones a la voluntad del Ejecutivo, ¿cierto? El Ejecutivo está diciendo que la va a presentar en otra oportunidad dentro del trámite legislativo. O sea, la puede presentar en Hacienda o la puede presentar en la sala, o no presentarla. También está esa posibilidad, pero tiene un compromiso con nosotros. De manera que nosotros entendemos que la va a presentar en la sala o en Hacienda. Y terminamos el trámite en la Comisión de Obras Públicas. Entiendo que esa es la voluntad del Ejecutivo. Presidente, yo me voy a allanar obviamente a las velocidades que quiere el Ejecutivo, eso
yo estoy completamente alineado. Lo que digo yo es lo siguiente, nosotros estamos esperando que ponga una indicación con respecto a penas el Ejecutivo. Y con respecto a eso, nosotros creo yo que deberíamos discutir qué penas nos parecen o no nos parecen. Porque si llega algo que a mí no me parece porque es excesivo o porque es muy bajo, voy a tener que rechazarla en sala. En cambio, aquí puede salir aprobada una indicación para que en el fondo hagamos causa común en la sala. O sea, yo me allano, ¿sabe qué, señor presidente? Yo me voy a allanar a lo que usted quiere en este momento, pero yo creo que es mejor darnos un tiempo para hablar solamente de penas antes de que se vaya a la sala y despachamos el día lunes con todo el debate informe y solamente deseamos Sí, ese pedazo de informe. ¿Cómo? No, pues si nosotros la podemos la vamos a presentar, hacer pues. nosotros. Si la vamos a presentar nosotros, pues. Sí. Solo que no es el lunes, es el martes 28. 28. Sí, lo votamos el miércoles. Presidente, perdón. Don Juan Antonio, entonces, ¿hay acuerdo de la comisión para dejar pendiente el artículo el artículo que se refiere a la tipificación de delitos delictuales? Dejamos pendiente eso y no se entiende despachado el proyecto, sino hasta la sesión del día 28 próximo. Estamos. Voy a insistir. Aquí se discutió una determinada norma, señor presidente, atendida la situación de que el Ejecutivo iba a traer una propuesta distinta respecto de las sanciones. Es el compromiso que se hizo en la discusión, ¿cierto? Y se aprobó. Está técnicamente aprobada, no está rechazada, no está pendiente. Aquí no hay ningún artículo pendiente. Entonces, lo que corresponde es seguir en ese acuerdo con el Ejecutivo. El Ejecutivo prefiere que se despache el proyecto y esperamos que el Ejecutivo presente la indicación. ¿Por qué Presidente, vamos a perdón. esperar si es que no hay ninguna... pero no estamos- Perdón, pero para terminar, porque es que aquí se han cambiado las reglas a cada rato. El señor secretario dijo que el proyecto estaba despachado, terminado, no hay artículos pendientes. Bueno, ¿se despacha o no se despacha? Mire, yo soy partidario de despacharlo como está. Efectivamente no hay artículos pendientes y lo que acordamos, y me parece que totalmente razonable, es que podamos generar esta indicación específicamente sobre las penas, ingresarla en la sala cuando corresponda y ese trabajo lo podemos hacer súper discutido. Puede estar convocada la comisión completa y quienes estén interesados en suscribir esa indicación podremos hacerlo, me incluyo, y quienes no, están en su derecho. Pero efectivamente, en términos, y corréjame, secretario, está todo votado. No hay nada pendiente. Presidente, No, antes que todo hable el eso es- secretario, le pido la palabra. Ya, Gracias, presidente. tiene la palabra. Dos comentarios. Primero, cuando usted pidió la unanimidad para votar el artículo respecto a las penas, yo pedí la palabra y dije que yo no estaba dispuesto a aprobar una norma sin que quedara establecido todo el sistema de penas para aquellas personas que, perdón, no solo para el que roba el cable, sino que también para las empresas, perdón, para los intermediarios, los que compran el cable robado. Yo hice ese punto durante la tramitación. Por lo tanto, el artículo respecto a las penas no está votado. Por lo tanto, el proyecto no está despachado. Y lo segundo, presidente, que usted acaba de decir, que si nosotros citamos una sesión especial el lunes 27 antes de la sesión, no solamente no perdemos ni un No, día. es feriado ese día, no hay sesión. Pero mire, diputado, yo estoy de acuerdo con usted en lo que hay que hacer respecto a las penas, suscribo plenamente, y por lo tanto lo conmino a que podamos redactar esa indicación e ingresarla en la sala cuando corresponda el ingreso a la sala. Y lo podemos trabajar en la comisión completamente, podemos invitar a más gente si gusta, o podemos trabajar lo que efectivamente estamos interesados en el asunto específicamente. Hay libertad para eso. Pero en términos estrictos, el proyecto está aprobado y despachado. Lo dijo el Presidente, yo secretario. no di la unanimidad para votar el tema de las penas, eso es lo que estoy diciendo. Si quiere que revisen la acta, y no la di, y le propuse el lunes y no me acordaba que era feriado, y usted me dijo en ese momento, ok, tengamos una sesión. Y, por lo tanto, por mucho que el secretario haya dicho que está despachado, cometió un error que todos podemos cometer, porque el proyecto no está despachado, no votamos esa norma. Yo no di la unanimidad, presidente. Y Esa además usted dice, norma está votada. no, Está no, votada. porque usted pidió la unanimidad, yo no la di. Dio la unanimidad, diputado Coloma. Si no se pronunció, se entiende que... O sea, yo les pregunté a quienes estábamos en sala y quienes estaban conectados y bueno, Yo dije que no y le hice el punto, tanto así que usted me acaba de ratificar que el lunes 27 es feriado, cosa que cuando lo pedí en ese momento no me di cuenta, reconozco, tampoco se dio cuenta nadie de la comisión.
Y además usted dice que podemos Pero- discutirlo y conversarlo. Aquí no vamos a perder ni un día. No vamos a perder ni un día de Presidente, tramitación. ¿me da la palabra? No. No, es que, Presidente, es que no es lo mismo. yo creo que hay que cerrar esta discusión. El proyecto está zanjado y este punto específicamente, quienes estemos interesados en la materia, lo vamos a proceder de cara a la sala. Eso es. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta.